Ya, esa es una parte, por eso es que sacamos aquí esto, ¿sí? Para eso es lo que estamos haciendo nosotros. Aquí es lo que se llama para apalancar la empresa. Entonces la empresa, como les decía, ¿sí? Estamos hablando nosotros ya el campo ese que se lleva en lo que tiene que ver con la disminución, en este caso, de los costos variables, ¿sí? Entonces lo que les decía yo, la parte de lo que se conoce como productividad. Entonces aquí toma la decisión la empresa. Dice, bueno, nosotros de esta manera vamos a disminuir nuestros costos variables. Porque como ven, los costos fijos aumenten las ventas, disminuyan las ventas, eso no cambia, eso no cambia. ¿Sí? Los que cambian son los costos variables. Y ahí toma la decisión. Ya, en conclusión, ¿cuál es la conclusión de todo esto? De lo que hemos puesto aquí, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Entonces, todo esto que hemos puesto, estos 5 puntos del resumen que hemos hecho del grado de apalancamiento operativo, ¿cuál es la conclusión? Que mientras haya mayor apalancamiento, hay mayor rendimiento y mayor riesgo. No. La conclusión, esto es en general, una conclusión general que sacamos nosotros de aquí. Aquí está puesto ahí. ¿Cuál es la conclusión que nosotros sacamos? A mayor utilidad, No, pues a mayor utilidad. hay mayor utilidad. ¿Pero de qué? Pues de qué. Mm, A ver. la Ahí. empresa tiene mayor utilidad A al ver, a disminuir ver. A ver, vamos al aumentar qué. sus costos variables. No, no, sus costos fijos, costos fijos. Ya, al aumentar los costos fijos y disminuir los costos variables, al aumentar los costos fijos y disminuir los costos variables, el grado de apalancamiento operativo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con el grado de apalancamiento operativo? Aumentó. El grado de apalancamiento operativo aumenta. E igualmente, ¿qué aumenta? La utilidad. E igualmente aumenta las utilidades De la empresa. antes de intereses e impuestos. ¿Ya? Es la conclusión que sacamos nosotros. Aquí, ¿qué es lo que ha pasado al producirse ese cambio en la estructura de los costos en este ejercicio? Entonces, esa es la parte más óptima, ¿no? Las empresas, en lo posible, entonces deben tener o tratar de tener o de disminuir sus costos variables. ¿No? Esa es la parte de conclusión. Como les digo, ahí entra, ¿no? Entra varios aspectos que establecían. Uno de ellos es la productividad que estábamos comentando. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Porque ahí entran también un sinnúmero de costos variables, un sinnúmero de costos variables. Si nosotros el tiempo disminuimos el tiempo de producción, entonces también, por ejemplo, en nosotros esos costos como la energía eléctrica también va a disminuir.
porque vamos a tener nosotros menor tiempo en funcionamiento las maquinarias, puede ser. Entonces hay un sinnúmero de cosas que se hace. ¿Y qué se puede hacer con la finalidad de llegar a este fundamento de la productividad? Uno de ellos, la reducción de los costos. Por eso hablan, dice, vamos a reducir los costos. Las empresas dicen, tenemos que reducir costos dentro. En otras palabras, optimizar los recursos que tiene la empresa. Porque en la productividad es la optimización de los recursos. Entonces no solo es el recurso humano, el recurso económico, el recurso financiero, ¿qué se llama? Y el recurso material, Entonces todo eso tiene varios estamentos, ¿no? Dentro de lo que son las actividades de las empresas. Entonces, por ejemplo, decimos nosotros ya en lo que es ya en la parte de los gastos, ¿cierto? Ustedes saben que, por ejemplo, los gastos de ventas, sobre todo en lo que tiene que ver publicidad, propaganda, que necesariamente se tienen que hacer para dar a conocer, difundir los productos, los artículos de la empresa. Hay que hacer conocer, pues. Por eso ustedes ven en la televisión, uno de los sponsors que pasan en la televisión, los productos de las distintas empresas. Entonces, en la televisión es costoso. Entonces, ¿cómo podemos reducir? Por ejemplo, ese es un costo variable, ¿no? ¿Cómo podemos reducir nosotros eso? Porque ustedes saben que el momento de pagar la publicidad tiene muchos factores que toman en consideración el tiempo, el horario en el cual se pone dentro de la televisión, etcétera. Igual es por los medios escritos también. Dice, ¿cómo es eso que tienen ellos diferentes? Entonces no es el mismo valor, no es el mismo valor que se establece. Para decir eso es fijo, ¿no? Es variable. Entonces, ¿qué hago yo para reducir? Porque es costoso lo que es ese gasto de publicidad, de propaganda. Es costoso eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo reduzco ese gasto? ¿Cierto? Entonces, ahora, incluso ahora en lo que se establece, que marca también esto de muchos han tomado como parte de esta difusión de dar a conocer sus productos en las redes sociales. Pero eso tiene un límite, ¿no? En las redes sociales tiene un límite que es gratis, ya después tiene que ir pagando. Por eso es negocio también de las redes sociales. Sí, entonces ya tienen otro medio para eso, otro medio para eso. Entonces ahí es lo que estamos hablando, que saben decir, vamos a aplicar estrategias, sí, pero la estrategia hay que desarrollar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? En lo referente a eso. ¿Sí? Entonces hemos terminado nosotros este apalancamiento operativo. Y este apalancamiento operativo, esto que hemos sacado nosotros aquí, ¿sí? Esto va a ser, de aquí se va a tomar este dato que tenemos aquí. Este dato, las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Sí? ¿Para qué se va a tomar este dato? Este dato de aquí nomás, lo que digo yo aquí, utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, primero se hace el apalancamiento operativo y luego se hace el apalancamiento financiero. Entonces aquí tomamos estos datos, esta base de los datos de las utilidades antes de intereses e impuestos para hacer el apalancamiento financiero. ¿Sí? Entonces, si ven la secuencia, entonces primero hacemos el apalancamiento operativo y luego el apalancamiento financiero. El primer dato del apalancamiento financiero son las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Entonces tomamos ese valor para nosotros ya ver lo concerniente al apalancamiento financiero.
Entonces aquí ese es el ejercicio en el cual se recomienda, ¿no? En el cual se ha establecido un aumento de los costos fijos y una disminución de los costos variables. Que eso es lo que produce un mayor grado de apalancamiento operativo y un mayor incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Listo? Eso es lo que determina. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver el apalancamiento financiero. Este apalancamiento financiero. Entonces aquí, igualmente, ¿no? El apalancamiento financiero es la capacidad de la empresa para emplear los cargos fijos financieros con el fin de aumentar al máximo los efectos de los cambios en las utilidades antes de intereses e impuestos sobre o con respecto a las utilidades por acción. ¿Qué es la importancia de las utilidades por acción? ¿Sí? Entonces, en lo que respecta en forma general en las empresas, que oímos nosotros hablar de las acciones. Al final de cada periodo del ejercicio económico de las empresas. Entonces, al final hay una utilidad. Esa utilidad que está a disposición de los socios, de los accionistas, de los propietarios de la empresa, en las cuales esas utilidades van a determinar ganancias para las acciones, porque el capital de la empresa, el capital propio de la empresa está dividido en acciones, en número de acciones. Y esas acciones van ganando valor. Si la empresa obtiene más utilidades, esas acciones también van a tener más ganancia, más utilidades. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamental beneficio de que una empresa que ustedes han oído, han oído, dice el mercado de valores de Nueva York, por ejemplo? ¿Sí? El mercado de valores o la bolsa de valores de Europa, en la que se hacen estas operaciones de compra-venta de acciones, dice, de títulos valores. ¿Sí? ¿Por qué dicen acciones? ¿Cuál es el fundamento de eso? ¿Cuál es el fundamento de que una empresa, sus acciones ganen mucho más? ¿Sí? ¿Cuál es ese fundamento esencial? Por eso es que dicen las empresas, esta empresa es solvente, esta empresa es fuerte, porque esta empresa genera muchísimas ganancias, muchísimas utilidades, ¿sí? Dentro de ellas, las acciones. Entonces, estas acciones, cuando una empresa va creciendo, genera más ganancias, genera más utilidades. Entonces, las acciones de la empresa ganan valor, tienen mayor valor en los mercados financieros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se negocia? Las acciones se negocian en estos mercados que se llaman mercados bursátiles, mercados financieros. Entonces dice, vela, ¿cuánto costará las acciones de esa empresa? Porque es poderosísima esa empresa, pues. Esa empresa es multimillonaria, esa empresa. ¿Sí? Entonces, uno de los fundamentos que una empresa presenta a través de sus utilidades, que estas utilidades son altamente rentables, que estas acciones son altamente rentables, que tienen estas acciones mucha ganancia, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento de eso? Para atraer la inversión hacia la empresa. ¿Sí? Para los inversionistas. Entonces, ¿en dónde invierto yo? ¿En dónde invierten ustedes? ¿En una empresa que tenga pocas utilidades o en una empresa que tenga muchas utilidades? Que tenga muchas. Que tenga muchas utilidades. Para eso son las acciones.
Entonces esas acciones ganan muchísimos porque la empresa tiene altas utilidades. Entonces ese es el fundamento de lo que es. Y para eso se hace este apalancamiento financiero. Entonces, al final, ¿qué se establece? Que exista inversión de afuera para los inversionistas. Porque yo digo, a ver, esta empresa, a veces, como tiene ganancias muchísimas. Entonces, esas utilidades van a tener igual ganancias muchísimas. Por ejemplo, una utilidad dice, una acción, perdón. Una acción tiene un valor de $100. Ya. Sí, el valor de la acción. $100. Ese es el valor nominal de la acción. Al final del año, al final del ejercicio económico, dice que tiene un 60% de ganancias acción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la acción que cuesta $100, que tiene un valor de $100, ha ganado $60, cada una de ellas. Entonces, es una ganancia inmensa. Entonces, quién no querrá comprar estas acciones? ¿Quién no querrá comprar estas acciones? ¿Por qué? Porque las ganancias son altísimas. $60 por acción. Entonces, supongamos que el Diego Aguas tenga 10,000 acciones en esa empresa. Sí, entonces 10,000 acciones por 60. ¿Cuánto ganaría al año? $600,000 al año. ¿Cierto? Al año ganaría. Pues para eso se establece y se determina a través del apalancamiento financiero, ¿sí? En el cual se mide estos efectos de estos costos financieros en la utilidad neta de la empresa o en la utilidad líquida de la empresa, ¿sí? Para aumentar al máximo las utilidades por acción de la empresa. Entonces eso veremos nosotros el día de mañana. Ya, a ver, atenderán antes de irnos. Entonces ustedes van a hacer 2 tareas referentes a la presupuestación de los gastos de capital, es decir, a la renovación de los activos fijos, de las entradas relevantes de efectivo. Entonces, en las cuales aplicamos el método de desarrollo de datos y el método abreviado. Sí, ustedes tienen que ponerse los datos para hacer 2 ejercicios. Entonces, ahí van a tener ejercicio 1 y ejercicio 2. Pero, ¿en qué consiste el ejercicio? En determinar las entradas relevantes de efectivo por los 2 métodos. Ya. Pero el activo, ustedes tienen que consultar el activo. Entonces, por ejemplo, dicen, hablemos, ¿no? La empresa tal adquiere equipos de tomografía, supongamos. Ya. Sí, entonces ustedes tienen que ver en el internet, solo ejemplo, pongo. ¿Cuánto cuesta esta maquinaria o cuánto cuesta estas maquinarias? ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo o no? Nosotros buscamos el valor de lo que vayamos a Sí. colocar en los El activos. valor estimado, pero de estos activos que son productivos, que sean productivos. Ustedes pueden buscar para diferentes maquinarias de las empresas. Pero ¿qué maquinaria es? ¿Cómo se llama la maquinaria? Eso, ¿sí? El valor que tiene establecido esa maquinaria, por lo general la maquinaria es costosa. Y en función de eso se ponen los datos. Sí, ustedes ya tienen referencia el ejercicio que nosotros hicimos, que creo que estaba la maquinaria por los $380,000. Entonces, en referencia a eso, los demás datos, los ingresos proyectados, los gastos proyectados, ya. Sí, los demás tienen ahí los 5 años del proyecto, la depreciación igual.
Entonces, consiste en que ustedes consulten ese activo fijo productivo. Puede ser maquinaria, puede ser algún tipo de vehículos o de maquinaria agrícola, esos vehículos para la agricultura. No sé, ustedes tienen que buscar, pero que sea productivo, que utilice la empresa para generar ganancias, generar utilidades. Ya, entonces ustedes consultan ese activo, ¿sí? Y ustedes de ese activo consultan y ponen las especificaciones que tiene ese activo. No van a pegar, lo irán a coger y ponen y pegan, sino que tienen que escribir las especificaciones de ese activo. Ya, por ejemplo, decimos un vehículo ya, digamos así, ¿sí? Entonces decimos un vehículo, por ejemplo, dice vehículo 4 puertas, motor 2500 centímetros cúbicos, ¿sí? Dice cuántos caballos de fuerza, retrovictores, etcétera, todo. Todas esas especificaciones técnicas de esos activos, pero tienen que ustedes escribir, el rato que hacen el deber, escribir, no copiar, no pegar, mejor dicho. El dibujo del activo, de esa, que puede ser alguna maquinaria, lo que ustedes establezcan, entonces el dibujo si pueden copiar la imagen, pero las especificaciones tienen que poner. Entonces, por ejemplo, dicen del vehículo, ¿qué capacidad tiene? Sí, el tonelaje que tiene, la capacidad que tiene ese vehículo, dice para capacidad carga, digamos así, ¿no? Carga de 5 toneladas, de 20 toneladas, tracción en las llantas, etcétera. Motor, ni sé cuánto, motor, ni sé cómo, ejes transversales, toda esa cuestión. Especificaciones técnicas de los activos. Entonces tienen que hacer 2 activos por separado. Lo demás de los datos ya saben ustedes. En referencia, por ejemplo, si tienen uno de estos activos que cueste unos 500,000, entonces van a poner más o menos de los ingresos relacionados, los ingresos proyectados, han de poner unos 4 o 5 millones de ingresos respectivos, ¿no? ¿Ya? ¿Sí está claro? Todas esas especificaciones con las depreciaciones y eso. No, especificaciones técnicas del activo. Ya te estoy Y diciendo, entonces siempre dice, averiguamos un activo, no te oigo, Yasmín. o sea, averiguamos solo un activo. No, Pues, No, es que no. ¿Qué mal averiguamos qué entendimiento. son activos? No, se llaman activos porque son activos fijos. Entonces dices tú, por ejemplo, te estoy diciendo un equipo de tomografía. Ya. ¿Qué características tiene ese equipo? ya, No características, sino especificaciones técnicas. Entonces, el rato que consultas, tú consultas, ves ahí, por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Pues, una maquinaria para fundir acero, por ejemplo. ¿Qué especificaciones tiene esa maquinaria? Pues, ¿sí? ¿Cuál es su capacidad? ¿Qué voltajes? ¿Qué regulación tienen? Son especificaciones técnicas. Como les pongo del ejemplo del vehículo. Entonces, el vehículo dice 4 puertas, ¿sí? Las dimensiones del vehículo, el motor 2500 centímetros cúbicos. Tiene tracción en las llantas. ¿Qué más tiene? Ejes transversales, etcétera. A eso se refiere. No estamos aquí poniendo ningún concepto, sino que tú buscas. Pueden buscar ustedes maquinarias para la industria, ya. Entonces, para la industria, por ejemplo, de la madera, para industrializar la madera, ¿qué maquinaria se requiere? ¿Qué tipo de maquinaria? ¿Sí? Y esa maquinaria, por lo general, tiene un valor alto. Las especificaciones técnicas. ¿Estamos o no estamos? ya, eso sí. Ya, entonces eso tienen que hacer. Y ustedes se ponen los datos referentes.
A los ingresos proyectados, gastos proyectados. ¿Sí? Porque ustedes ahí va a tener el precio. Ese va a ser el precio del nuevo activo. ¿Sí? Entonces, ustedes el precio que vean ahí que está reflejado el momento en que van a consultar. Entonces dice maquinaria agrícola. ¿Cómo se llama esa maquinaria agrícola? Ya, un ejemplo. Sí, porque ustedes han visto, para lo que es en agricultura, para lo que es el sembrío, utilizan una maquinaria, no me acuerdo cómo se llama esa maquinaria, pero es una maquinaria agrícola. Entonces, creo que está eso sobre los 200 o 300. Ponen ahí dos maquinarias que suman 500,000. ¿Ya? ¿Qué especificaciones tiene esa maquinaria? El tamaño, la capacidad, el cilindraje, etcétera, todo lo que tienes. A eso se refiere. Entonces, igual el que consulten ustedes. Y le pegan, tienen que escribir las especificaciones. No copiar, no pegar las especificaciones. Tienen que escribir. ¿Sí? Entonces tienen que hacer 2 veces, que es ahora miércoles. Entonces, para el viernes de noche. ¿Sí? ¿Para que envíen por la plataforma hasta el viernes de noche? Inge, por si acaso, ah, ah, toca hacer un, un ejercicio, ¿verdad? Por los dos métodos. Por los dos métodos, por los dos métodos. Entonces, tú, por ejemplo, consultaste uno de esas maquinarias. No sé, es que tienen nombres, las maquinarias de esas tienen nombres. Ya. La maquinaria, y ves, ¿cuál es el precio de eso? 450,000. Ya pones eso como precio de la nueva maquinaria, de la maquinaria tal. Porque tienen que poner para qué es esa maquinaria. ¿Sí? Entonces ahí le copias la imagen de la maquinaria y pones ahí abajo todas las especificaciones técnicas, todas. No irán a poner 2, 3 y se acabó. Todas las especificaciones técnicas. Porque lo demás son los datos. Entonces pones ahí y dices, bueno, yo voy a poner ingresos proyectados, supongamos unos 5 millones para arriba. Ya, de 5. Muy Hecho bien. tal como hemos hecho los ejercicios, el ejercicio en clase. Pones otros valores, pero relacionados, ¿no? Relacionados. No, por lo general son Entonces valores nosotros altos. inventamos ¿No? esa cifra. Claro. Ujú. En base al precio que tiene dicho activo, que ustedes tienen que ver ahí. Listo. Inge, el ejercicio está un poquito largo, puede dejar para el sábado. Mañana hablamos. Ve, no seas así un poquito largo. ¿Dónde está largo? No, 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 o sea, sin ser chistoso, pero es en serio, en serio. Bueno, mañana hablamos, mañana, pero ya vayan consultando. Ya. Entonces, para que eso entreguen, son 2 ejercicios, 2 activos. Entonces van a entregar por separado. ¿Listos? Nos vemos mañana.